En un principio debió haber solo, por decirlo así, sensación o estímulo y respuesta. Esto es lo que imaginamos en todo ser vivo. En un principio, pues el estímulo no necesariamente era eléctrico. El sistema nervioso apareció bastante más tarde, pero podía ser un estímulo químico o no sé, cualquier otra clase, o estímulo auditivo, físico, no sé. El asunto es que hay un estímulo-respuesta y entonces en la composición misma de este ensamblaje, de este ensamblado, que esto pues se repetirá ya a lo largo de toda la vida, de todos los seres vivos. Hay un estímulo y una respuesta que es una respuesta valorativa. Es decir, que la respuesta se da a... tiene color emocional, por decirlo así. El estímulo que ocurrió es positivo, es negativo. Si hay, imaginemos, pues que toda clase, eso puede ser a nivel de la célula muy pequeña o incluso de antes de la célula. La célula tiene ya, que yo lo poco que conozco, tiene filamentos y los filamentos exploran el espacio exterior. Entonces parece que lo más normal es que en un principio las respuestas fueran no coordinadas. Entonces tampoco en un principio la respuesta pues tendría a lo mejor a proporcionar al estímulo, pero poco a poco se aprendió, porque el asunto de la sobrevivencia impone el aprendizaje, es decir, los que responden adecuadamente pues entonces sobreviven y los que responden de una manera no adecuada no sobreviven, con lo cual poco a poco se va configurando una respuesta emocional. En esta emocional en el sentido de que bueno, es como una respuesta pues adecuada. Si hay algo malo, algo dañino, algo perjudicial, pues uno se aleja. Si hay algo beneficioso, uno se acerca y poco a poco pues, la respuesta se va haciendo más compleja, más fina, más adecuada. El asunto es por lo que respecta, por ejemplo, por lo que respecta a la respuesta, yo diría que no hay mucho que decir de momento. De momento todo eso a lo largo de toda la línea evolutiva continúa prácticamente igual, con matices, con añadidos, pero eso es el color. Es decir, lo que llaman ahora me parece que el cerebro reptiliano o la amígdala o algo de eso, esa zona del cerebro que es el cerebro emocional. Eso pues, más complejo, con más conexiones, con relación con la memoria, pero continúa prácticamente igual. Debe continuar, tiene que continuar igual. Lo que sin embargo tiene unas condiciones, unas posibilidades o ha desarrollado unas posibilidades extrañas y es el asunto de la información. En todo estímulo-respuesta hay, diríamos, que la parte del estímulo y la parte de la respuesta, pero bueno, entre el estímulo y la respuesta, al final debe haber un intermedio porque la respuesta se une a un estímulo. ¿Quién une la respuesta al estímulo?
Eso hay un centro, pero es la respuesta es, por ejemplo, la respuesta no hay dos estímulos exactamente idénticos, tiene que haber un centro, tiene que haber los estímulos poco a poco se van integrando en algún centro que lo identifica y relaciona un estímulo con una respuesta o una respuesta adecuada a un estímulo, porque no hay dos circunstancias idénticas y no hay dos estímulos, dos respuestas exactamente idénticas. Pueden ser del mismo tipo, pero si me pinchan la pierna, pues puede entonces la pierna se dispara y se mueve. Pero los estímulos no son exactamente, no son más fuertes, otros son más débiles, son de otro tipo, son distintos instrumentos, puede ser a nosotros puede ser un alfiler, puede ser una aguja, puede ser unas tijeras, puede ser una uña de gato, si los estímulos pueden ser muy parecidos, entonces no se puede fabricar, diríamos, un almacén donde haya exactamente una respuesta dedicada a cada estímulo, sino que tienen que integrarse los estímulos bajo, diríamos, quizás esquemas formales. Y lo mismo posiblemente, a lo mejor quizás la respuesta también se elabora con respecto a, diríamos, esquemas formales, a conjuntos. Eso quiere decir Eso quiere decir que tiene que haber un tratamiento de la información por una parte y un tratamiento de respuesta por otra. El asunto está ahí, esa es la clave, el asunto de la información. El tratamiento de la información ha de ser asociada a algo, a ser, bueno, esta es la información pura. Esta información pura corresponde a esta información pura le corresponde esta valoración, este resultado, puede ser positivo, puede ser negativo, entonces le corresponde esta valoración, este color emocional, este tinte de bueno o de malo, pero ahí sigue estando la clave, el otro día, escuchando un vídeo sobre el cerebro, a un profesor decía, por ejemplo, sobre un león, que ya está muy de lejos, por ejemplo, en lo que nosotros pretendemos, pero que más o menos viene a ser parecido. Porque se dice, bueno, nosotros tenemos nuestra gran capacidad de prever el futuro, de leer el pasado, de analizar el ser en sí de las cosas, y los animales no lo tienen, pero bueno, no lo tienen en cierta medida, no lo tienen igual que nosotros, pero, por ejemplo, analicemos un simple caso pequeño. Un león está observando a una gacela. El león tiene que tener en su cabeza la experiencia de casos pasados. Eso quiere decir que el león guarda en la memoria el pasado sobre el comportamiento de la gacela. Tiene que ir sumando cada comportamiento de la gacela, le va sumando acerca del ser de la gacela. Entonces, ahora mismo, el ser de la gacela, el comportamiento actual de la gacela, en parte está previsto por el león por el pasado. El pasado es un conocimiento del ser actual, de la manera de ser de la gacela. Ahora mismo hay que tener en cuenta la gacela concreto con la que tiene delante. Esa gacela está más lejos, está más cerca, tiene menos circunstancias, está más despistada, está menos despistada, está muy demasiado nerviosa, está muy atenta, tiene otra gacela, es muy joven, es muy adulta. Todo eso lo tiene en cuenta, el ser presente, el ahora. Pero hay que tener en cuenta el pasado. ¿El pasado para qué? El pasado para conocer el ahora. El pasado nada más que un instrumento más para conocer el presente, para conocer el ser del presente, para conocer la manera de ser del objeto con el que está delante, que quiere cazar. Pero además, también el pasado y el presente se juntan para adivinar el futuro.
el león tiene que prever de alguna manera el comportamiento que va a hacer la gacela, si no estaría perdido. Por eso su comportamiento del león al acercarse está en previsión de las capacidades de la gacela. Tomará más o menos precauciones, irá más o menos lento, irá más o menos escondido en función de los resultados que haya visto de las experiencias anteriores que le han dado cuenta de las capacidades de la gacela. Sabe de la finura, de su olfato, se pone, por ejemplo, en la dirección del viento, contraria al viento, para que los olores vayan de la gacela a ella, al león, y no vayan del león a la gacela. O sea que en el león hay un conocimiento del pasado, un conocimiento del presente y una previsión del futuro. Todo eso es lo nuestro, todo eso es lo nuestro. Lo otro, ayer mismo veía entre los vídeos de Facebook que me iban dejando cosas curiosas, pues una lucha entre un león y un león y un toro, un búfalo de África parecía. Y entonces el león estaba solo. Y entonces se echaba al suelo y luego con su pata delantera agarraba la cabeza, los cuernos del toro, del búfalo. El búfalo quería arremeter contra él, pero resulta que no puede bajar los cuernos lo suficientemente abajo para embestir al león cuando el león está en el suelo. De tal manera que el león enseguida que tenía algún ataque se echaba al suelo y desde el suelo sacaba la zarpa para coger los cuernos y luego una vez que el búfalo se despistó un poco, entonces se levantó rápidamente y se echó encima de la cabeza. Se echó encima de la cabeza y entonces una vez que estaba encima lo que hizo fue, siguiendo agarrado la cabeza, echarse con el peso hacia un lado para con su propio peso hacer que la cabeza del búfalo se girara y así pudiera caer el propio cuerpo entero del búfalo, porque cuando el búfalo está perdido es cuando tiene el león que lo está atacando y el búfalo está en el suelo. Todo eso era una experiencia grandísima, eso era un conocimiento grandísimo del león acerca del comportamiento del búfalo. Bien, todo eso hasta donde nos lleva ese conocimiento, pues ese conocimiento es prácticamente ciencia. Prácticamente ciencia, ese es el conocimiento, ese es el asunto. Falta un paso. Ese paso pues será posiblemente, no lo sé, es como que será exactamente, quizás sea una parte creativa, o quizás todavía ampliar el campo de visión del búfalo. Todavía quizás el búfalo es el búfalo en relación a él, el búfalo en relación a la caza, el búfalo en relación al pasado, pero y el búfalo en sí mismo, con la independencia. Pues eso, ahí es donde ¿qué es lo que ha habido? ¿Cuál ha sido el salto? ¿Cuál ha sido el salto que se ha producido desde un paso al otro? No sabemos bien, porque el león no sabe sumar, o porque el león no puede calcular con previsión de varios años de futuro. Varios años. Quien dice varios años, quien dice 100 años. El león no almacena comida, no tiene instrumentos. Entonces, bueno, todo eso lo sabrían mejor los neurólogos, que es lo que impide. El león no tiene lenguaje, aunque tiene también a lo mejor alguna colaboración en grupo, que es otro asunto. En un momento dado, los búfalos vinieron a ayudar a este búfalo.
se rodearon, pero no lo rodearon ni le atacaron al león de una manera eficiente, siendo así que podían haberlo hecho, y son muchos, eran muchos. Hicieron, estaban cerca de él, se pusieron alrededor y hubo alguna incursión de algún búfalo individual contra el león, pero no forma, una forma así coordinada, utilizando la fuerza del grupo. Aunque a veces yo vi otro reportaje en que así se hacía. Era un grupo también de búfalos y entonces había un búfalo pequeño que estaba siendo atacado por un grupo de leones. Y entonces el pobre búfalo lo estaba pasando mal. Al mismo tiempo había sido atacado al mismo tiempo por un cocodrilo. En un cierto momento el cocodrilo tiraba del búfalo por una parte y los leones tiraban de otra. Al final los leones pudieron más y sacaron el búfalo del agua y la imagen se veía de lejos. Parece que debería estar ya muerto el búfalo pequeño, o medio pequeño, joven, pero todavía estaba vivo. Y entonces, en determinado momento, un montón de búfalos mayores se acercaron, rodearon y atacaron a los leones, de tal manera que los leones tuvieron que irse y el búfalo pues estaba todavía vivo y se unió al búfalo. Eso era respuesta coordinada. Eso es otro aspecto, que ese es el mundo social. Pero bueno, estamos en el capítulo de la ciencia. Eso lo quiere decir que de alguna manera yo no sé todavía bien lo que hay de deficiente, lo que falta exactamente por concreto para dar el paso, pero vemos que hay, pues por ejemplo, por la forma de vida del león, el león vive al día. El león para comer tiene que cazar y la caza se la come y tiene la barriga llena y ya pues ya está, hasta que tenga otra vez hambre y cace otra vez. También hay previsiones de futuro un poco mayores. Por ejemplo, pues yo he visto el perro mismo doméstico, que al fin y al cabo es un lobo. A veces se le echa carne y ha comido ya, está lleno, está satisfecho, pero todavía le sobra carne. Entonces va y coge la carne que le ha sobrado, hace un hoyo en la tierra y la entierra, ¿no? Pues eso es previsión de futuro. Lo que pasa es que esa previsión de futuro todavía no tiene, parece que le falta algo, le falta una soltura, un desligamiento, un estudio en sí, un desligar el campo, porque no se trata en sí, es una previsión de futuro, pero es una previsión de futuro más bien de tipo automático, es más bien de tipo impulsivo, más bien irreflexivo. En ese caso tiene esa respuesta, no es una cosa de decir, bueno, esto se trata de prever el futuro y entonces, ¿qué sería mejor? A lo mejor resulta que lo mejor no sería guardar bajo tierra. ¿Y cuándo? ¿Por qué bajo tierra y no bajo otras condiciones? Y bajo tierra se va a ensuciar o va a haber otros bichos que la van a atacar, o porque sería mejor, a lo mejor quizás probar otras cosas. Todo eso no puede. El perro parece ser que no puede. El perro de hecho dicen que tiene un cerebro bastante pequeño. Lo que pasa, la apariencia de inteligencia es porque tiene una acomodación al hombre que el otro día yo leía en el periódico que va desde los 20 hasta los 40.000 años. Eso es lo que produce, pero es una previsión de futuro, pero una previsión de futuro automática, instintiva, irreflexiva, pulsional. No es un plan, ahí le falta al futuro, le falta un desligamiento, le falta un ser en sí. ¿Qué le falta? Pues bueno, no sabemos muy bien qué le falta, pero por ahí donde está el tema y por ahí por donde hay dificultades. Hay un mundo inconsciente, hay un mundo consciente y hay un mundo autoconsciente. ¿Qué representa cada paso? Un paso respecto al otro. El mundo inconsciente no sé muy bien lo que quiere decir. No sé muy bien. Es consciente que estás cuando estás durmiendo
inconsciente, según ahora mismo parece ser yo en la línea, según lo poco que he podido ir cogiendo de aquí y de allá. Inconsciente es el perro, es el animal cuando está durmiendo, por ejemplo. Consciente cuando está despierto. Y autoconsciente somos nosotros, por ejemplo, porque de manera habitual somos autoconscientes. Autoconscientes de todo, ¿no? Porque se dice la autoconsciencia, parece que sea conciencia de uno mismo, pero es conciencia de uno mismo y la realidad exterior, no es conciencia de uno solo, es conciencia de todo, es conciencia de la totalidad que nos envuelve. Que, que los procesos, diríamos, inconscientes, porque eso, por ejemplo, cuando el perro está durmiendo, pues de momento no nos interesan en principio, ¿no? Son procesos pues que funcionan por sí mismos, autónomos. Luego ya hay otro asunto que es el asunto consciente. El perro está consciente, si ve esto, ve lo otro, pero no sabe que lo ve, porque saber que se sabe, saber que se hace esto ya es la autoconciencia. Tener conciencia de algo es, pues si no conocería nada. El perro sabe, el león sabe que allá está la cebra y él pues va a por ella, pero él no tiene conciencia, autoconciencia de la situación. Entonces, pues todo eso, esa forma parece ser que es la forma impulsiva. Y la forma impulsiva pues parece que, según parece por la escala evolutiva, podía perfeccionarse más o menos, pero el paso de la conciencia a la autoconciencia tiene algunas características que lo hacen inevitables. La conciencia, en el sentido de la impulsividad, es rápida, es rápida. Esa es la ventaja. Es rápida, pero aquí se le aplica lo que el vocabulario dice, es rápida, pero es inconsciente. Inconsciente en un doble sentido. Inconsciente en el sentido inconsciente de que no es consciente, pero también en el sentido normal. Cuando se dice de alguien, una persona, se dice de un niño, se dice de un joven, se dice es un inconsciente, es un inconsciente. ¿Qué quiere decir es un inconsciente? Entonces, se supone que tiene conciencia, pero tener conciencia no es una cosa tampoco que se da en un sí, se da en un no. Tiene conciencia o no tiene conciencia, ¿no? Tiene la capacidad, tiene la autoconciencia. La autoconciencia dice sí, la capacidad de ser consciente de todo. Y por lo tanto, ¿qué significa ser consciente de todo? Ser consciente de todo significa conocer la realidad total y saber las consecuencias que se derivan de las acciones. Eso yo creo que es saber. ¿Cómo se saben esas consecuencias que se derivan de las acciones? Se derivan por una objetivación del ser de las cosas. Por una de las cosas se vuelven objetivas, se vuelven objetos, se vuelven, digamos, el exterior y el propio cuerpo y el interior se vuelven objetos. Objetos en el sentido de que son tratables, considerables, que se les puede considerar desde el punto de vista de una mecánica, de un instrumento, es decir, no considerarlo de un punto de vista emocional o afectivo, sino un punto de vista totalmente frío y en sí. Eso, ¿qué es y para qué sirve? Esta es la respuesta, o la pregunta y la respuesta. No es una pregunta. ¿Qué es esto? Es decir, ¿cómo funciona? Eso es la ciencia pura. ¿Y para qué consecuencias prácticas de funcionamiento se pueden sacar de él? Que es la tecnología. Y luego ya viene lo valorativo. Que para qué bueno, para qué malo se puede construir, se puede servir esto que no hemos construido. Esa es la ciencia. La ciencia no sabemos muy bien. Sabemos la ciencia, sabemos, bueno, se la ha unido la matemática, posiblemente sea
que la matemática se ha unido como esas características secundarias que aparecen cuando hay un salto evolutivo y no todo está estrictamente determinado por su funcionalidad o por su conveniencia o por su efectividad en la evolución, sino que a lo mejor hacía falta el salto de la impulsividad a la autoconsciencia. Hacía falta, hacía falta. Ahora, según dicen, según yo he leído, según yo he escuchado, no hace poco hubo una declaración de científicos del cerebro. En una declaración se reunieron y al final de su reunión dijeron, en contra de la opinión vigente en general, en todos los pueblos, en todas las culturas, nosotros mantenemos que en los animales hay cierto grado de autoconciencia. Bueno, pues eso, ahí está la cosa. Es decir, también la autoconciencia no ha crecido de la noche a la mañana, del 0 a 100, sino que se ha ido generando poco a poco en ciertos monos. Pues se ve que hay conciencia de sí, que ponen experimentos, se mira un espejo con un parchecito de color en un sitio invisible y entonces ve el mono de enfrente que tiene un parche de color en un rincón junto a la oreja, y entonces en vez de decir, ay, ese mono tiene ese parche en la oreja, se toca a él porque identifica que aquello es él. Es decir, tiene conciencia de sí, no es otro mono. Aquello no es otra cosa, sino que es él. Entonces hacía falta, y ese paso es muy raro que en la naturaleza se dé un paso de 0 a 100. Ese paso se ha ido dando gradualmente. Entonces, ¿para qué sirve la autoconciencia? ¿Qué añade la autoconciencia a la conciencia? Pues está bastante claro. Curiosamente, hasta hace poco tiempo no lo sabía, pero poco a poco me voy enterando un poquitín más. Toda la vida, lo que es el ser vivo, prácticamente está ya en la última escala evolutiva nuestras o las cercanas a nosotros, ha vivido de la impulsividad, porque la impulsividad es la rapidez. Entonces, pero la impulsividad es inconsciente, es en parte inconsciente, no llega bastante a la consciencia. Quiere decir que la impulsividad está también ligada al fracaso. Entonces hace falta un paso más, que es frenar el impulso. Una vez que incluso el impulso se dé, se da el estímulo, se da la respuesta emocional, pero no se da todavía la respuesta práctica, no se le da salida. Estando presente el estímulo y estando presente la respuesta emocional, se da paso a otra etapa. Toda la información que se tiene, se manda a otro centro, a los centros de la conciencia. Se trata, claro, no la información, diríamos, bueno, a lo mejor no sé si será el mismo tipo de información, es el mismo tipo de información que la información ya consciente, la información de la totalidad. Posiblemente sí, porque es una información mejor. Esa información se ha mandado al centro emotivo, se ha dado la respuesta emotiva, la respuesta como emoción, no como acción. Y entonces ahí se paraliza. Se paraliza, según dicen los entendidos, algunas veces, no es que se paralice, algunas veces se realiza ya. Muchas veces dicen, muchas de nuestras acciones, muchas de nuestras respuestas son inconscientes. Y pasa que no sabemos que hemos respondido de manera inconsciente, respondemos pero de manera inconsciente. Y luego, las respuestas conscientes, la gran mayoría son respuestas, más que respuestas conscientes, son afirmaciones, diríamos, corroboraciones por la parte consciente de la respuesta inconsciente, pero esa corroboración se hace una milésima de segundo después de la respuesta inconsciente, de tal manera que la respuesta consciente puede variar,
puede frenar la respuesta inconsciente. Ese es el mecanismo. Y esa es la gran conquista y esa es la gran, diríamos, ventaja de la consciencia. Hay algunos que nos dicen que no saben para qué sirve y que por lo tanto la consciencia puede ser algo que ha crecido, pues bueno, añadido mejor a otra cosa, que ha crecido en nosotros y entonces sin saber para qué, pues como ejemplo, pues cuando crece la conciencia del futuro, la planificación del futuro, pues inevitablemente crece también, llega a nosotros la conciencia de nuestra propia muerte. ¿Para qué le sirve a un ser vivo la conciencia de su propia muerte? Para nada, es más bien negativa, es solamente para rebajarle su intensidad vital. Pero inevitablemente la conciencia del futuro, de la realidad entera y de la realidad mía, que sirve estupendamente, que está en función de la capacidad de previsión, pues eso inevitablemente lleva el conocimiento de mi propia muerte, de mi finitud. Entonces es un añadido que no tiene una justificación biológica en la evolución, ¿no? Pero está ahí, pues lo mismo pueden haber otras cosas, pero se dice de eso mismo que es un añadido que ha crecido como epifenómeno, como algo que no tiene una base en sí misma, como se dice a sí mismo de la autoconsciencia, pero me parece raro que eso, una cosa tan grande, tan importante, pueda crecer como un epifenómeno. Tenemos el asunto de la autoconsciencia. La autoconciencia ha dicho que, bueno, se da la respuesta, digamos, al estímulo, luego se da la respuesta emocional, pero no necesariamente tampoco, según yo veo, puede darse, hay un juego, no puede darse, depende de las circunstancias, depende de la clase de estímulo, puede darse la respuesta emocional. Si alguien te ataca con un cuchillo o se presenta a ti con un cuchillo, pues hay una respuesta emocional fuerte. En ese caso la autoconciencia es débil, no hay tiempo para la autoconciencia. Pero bueno, no hay tiempo para la autoconciencia, pero incluso la ley impone ahora una cierta autoconciencia, o sea que lo cual es fuerte. Dice, por ejemplo, si un individuo te ataca con un cuchillo, tú no puedes pegarle un tiro y matarlo. O te ataca o te presenta un cuchillo, tú no puedes pegarle un tiro y matarlo porque tu respuesta es desproporcionada. Entonces, ahí está el asunto. Si tu respuesta ha de ser proporcionada, ha de ser una respuesta consciente. Decimos, este es el peligro y este es mi grado de respuesta. Bueno, incluso en un momento así, en un momento tan delicado, se exige por parte de la ley una respuesta consciente. Pero hay también un pequeño detalle. El hecho, en ese caso puede ser importante la respuesta rápida, pero otras veces no. Una persona te dice una palabra altisonante, pasa una ventanilla de un ministerio, de un centro público, de una empresa, y alguien que tiene mal carácter o malhumorado y te da unas respuestas secas, cortantes, que son hirientes, y ahí tienen la posibilidad. Bueno, hay el dolor que te causa, o el malestar, o el sufrimiento, pero también ahí puede intervenir más o menos la respuesta autoconsciente. Entonces, el hecho de la autoconciencia enfría de hecho, porque la autoconciencia conoce el ser de las cosas y las explica desde su propio ser. O sea que que es completamente distinta a la explicación que se da desde el otro punto de vista, que consiste en mirar las cosas como yoes o como espíritus, como una persona libre, una persona que es el doble punto de vista que se responde. Una persona puede responder en su comportamiento a causalidad, entonces está desde el punto de vista de la ciencia, o está desde el punto de vista
del yo objetivo, o sea, que la mirada objetiva, que mira las cosas en sí mismas tal como son, o está sujeto a la mirada que lo ve como libre. Eso es otro punto de vista que ya cuando está en el punto, ya llegando al punto social. Pero quisiéramos todavía detenernos en ese apartado de la ciencia, ese apartado tan grandioso que yo nunca he valorado porque como perteneciente al campo de la humanidad, pues se considera que no era pertinente, que había un conflicto histórico entre humanidades y ciencia y cada una de ellas tendía a desvalorar la otra. Entonces los grandes humanistas, grandes pensadores han intentado reducir la ciencia y la ciencia a menudo ha intentado reducir la filosofía. Yo hoy quizás sea llegada la época del entendimiento. La ciencia le da los últimos mordiscos a la filosofía. Ya en lugar de la conciencia, de la autoconciencia, en lugar de la libertad, que suelen ya palabras últimas y supremas en las que la filosofía se encontraba todavía cómoda hablando, parece que ya hasta ahí en esos lugares se le quita la palabra y ya queda muy poquito ya de lo que pueda ser suyo de momento. La sociología, por ejemplo, que sociología también ya es ciencia, pues esto y tal, la política y la ética pueden ser quizás las dos cosas. Claro, pero la política también es ciencia, la política también tampoco se basa ya, bueno, hay valores, todavía funciona en la práctica, que si queremos hacer una sociedad de tal manera o queremos hacer de la otra, y la ética todavía también, pues, aunque ya también pues hay un mordisco y tal, ¿no? Entonces, ahí estamos con el tema de saber por dónde vamos. Esta es la evolución. La ciencia, cuando estalla, es decir, cuando ese conocimiento de la información primera estalla, es decir, que se hace autónomo, se hace un campo cerrado, cuando ya no hay relación, no tiene por qué haber relación con la respuesta, con el color, sino que se puede tomar en sí, entonces se ha abierto el campo de la ciencia. Las cosas pueden ser en sí, se pueden estudiar en sí con independencia de si son buenas, si son malas. Eso no sabemos muy bien todavía lo que es. Eso es también ciencia, se puede también llamar punto de vista del objeto, punto de vista objetivo, punto de vista objetual. ¿Qué es ese punto de vista? ¿Qué es ese punto de vista? Es un punto de vista particular, es una conciencia particular. Hay dos conciencias, son dos modos diferentes de funcionar la conciencia. ¿Es un modo particular de funcionar la conciencia o es simplemente una, por ejemplo, lo que se llama una atención, un modo? Porque el otro día escuchando también un vídeo sobre el cerebro decía el conferenciante admirado, tenemos no sé cuántos centros distintos que procesan la atención de manera distinta, o sea que tendremos una grandísima capacidad para la atención. ¿Por qué tenemos esa grandísima capacidad para la atención? Bueno, porque el mundo antiguo, por ejemplo, sin ir más lejos, el mundo paleolítico, que va desde los 200.000 o los 100.000 años antes de Cristo hasta los 10.000 antes de Cristo aproximadamente, pues ese mundo era un mundo muy peligroso, muy peligroso. Tienes que la atención, que por eso nosotros somos tan sensibles todavía hoy a la atención. Yo me extraño todavía cuando a veces andando detrás de una persona o simplemente te vas acercando con un coche a una persona o te vas acercando con una bicicleta por detrás a una persona que va andando y tú vas con la bicicleta detrás
hay otros coches que circulan, hay otras personas que andan, por ejemplo, y tal, y la persona se vuelve hacia atrás. ¿Cómo ha detectado que había una persona detrás? Detrás, si era un vehículo, bueno, mira hacia atrás porque es un vehículo normal, pero en principio hay como un miedo, un temor. O sea, hay mil finuras para detectar un ligero ruido que va asociado a un peligro. Entonces, mil formas distintas, la atención tiene que concentrarse. Dice el autor, pues no es lo mismo el miedo, por ejemplo, bueno, o también me parece que hay bastantes formas de procesar el miedo, que por ejemplo, el miedo no es lo mismo el miedo a un hombre que entra con un cuchillo, que el miedo a un animal, que el miedo cuando estás en un espacio cerrado, una noche oscura, o un espacio abierto, una noche oscura. Por ejemplo, todo eso han tenido que evolucionar durante muchísimos años y ahora las tenemos, aunque ahora ya casi no los usemos. Entonces, tenemos esa capacidad que es la capacidad de objetivar las cosas y nos preguntamos qué es esa capacidad, en qué consiste esa capacidad, porque hay en principio, por ejemplo, esa capacidad podría crecer en cualquier bichito, podría crecer en una mosca, podría crecer en una hormiga, porque se trata de un desarrollo de la capacidad informativa en todo estímulo, en todo estímulo respuesta, incluso bueno, que se ve más claro cuando es un estímulo respuesta simple, pero que en todo, incluso en todo estímulo respuesta elaborada, es decir, por ejemplo, una respuesta elaborada que ya no pase solo por ganglios, sino que pase también por un cerebro, entonces incluso sin pasar por un yo autoconsciente, pues hay una información. Esa información puede liberarse y al liberarse cobra autonomía, se deslinda de los otros campos. Eso es la ciencia y la técnica. La técnica ya es también la elaboración de las consecuencias prácticas que se derivan del ser de una. Primero se analiza, se estudia el ser en sí mismo, cómo funciona en sí mismo. Que más hablo del ser, pero que los científicos hablan más bien de cómo funciona, porque dicen, yo sé que la electricidad va a esta velocidad, sé que si va para la izquierda si le pongo esta cosa, sé que va para la derecha para la otra, sé que si le pongo aquí un obstáculo va a funcionar así con arreglo a esta ley. Pero si me dices qué es la electricidad, no sé lo que es. Entonces, la ciencia mide relaciones. Si yo le añado esto, pongo esto, va a pasar esto. Si hago lo otro, pasará lo otro. Pero ¿qué son las cosas? Eso la ciencia no responde. Entonces, en principio se sabe el funcionamiento de las cosas solas, luego se sabe la cosa práctica que es la tecnología, y luego ya pues se le da un uso. Bueno, la misma tecnología puede ya dársele un uso de una clase o de otra. Pero eso podría desarrollarse, según decimos, en el mundo individual, en el mundo no social, en el mundo de una cucaracha que sea un individuo solo que no tiene vida social. Puede desarrollarse el mundo científico. Pero hay bichos que desarrollan el mundo social. Y el mundo social tiene añade otra característica. Bueno, vamos centrarnos en el hombre porque lo normal no sabemos en qué medida. Dicen que se da también, no es que no se dé, se da también. Pero hay también una característica que se da, que es como el hombre dice, el hombre actúa, se ve a sí mismo en principio actuando como un yo, a lo mejor quizás tenemos que situarnos ya también en la autoconciencia.
El hombre se ve a sí mismo trabajando, actuando como un yo libre. Lo que hago se hace por intenciones. Es decir, yo ahora muevo el brazo y es porque yo quiero. Hay un ser, hay un algo, hay un espíritu, hay algo espiritual, algo que no es cuerpo. Una manzana cae y golpea la piedra se mueve porque la manzana se cae. Pero cuando yo muevo la mano, no hay no hay una palanca física que mueva la mano, hay una palanca espiritual. Entonces, a la manera como yo muevo mi mano, a esa manera yo identifico que toda la naturaleza se mueve así. Bien, eso se mueve así, pero a lo que más sé, entonces eso es, digamos, el punto de vista del yo, el punto de vista como sujeto libre, el punto de vista del objeto, que ahí se nos pierde la cosa con el punto de vista del sujeto. Estamos viendo que que el objeto está avanzando, que el punto de vista del objeto está avanzando y al mismo tiempo vemos también que el punto del objeto retrocede, el punto de vista del objeto. Entonces, porque resulta que cuando el sujeto, por una parte, el punto de vista del objeto avanza, pero por otra parte, el punto de vista del sujeto, pues como el sujeto se extiende a toda la naturaleza. Entonces, ¿cómo son compatibles esos dos puntos de vista? ¿Cómo es compatible que el punto de vista del objeto avance y al mismo tiempo retroceda? Pues ahí dejamos la cuestión.